Hola, muy buenos días. Bienvenidos al primer coloquio de aproximaciones teórico-metodológicas a las narrativas del padecer. Agradecemos al doctor Enrique Graue Weiches, rector de la UNAM, también al doctor Edgar Centeno, para que se pueda realizar este primer coloquio. Y también es para mí un honor presentar a este acto de apertura. Quienes están presentes: la doctora Liz Jamoy Sutón, el doctor Alfredo Pablo Maya y el doctor Roberto Campos Navarro. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en medicina familiar. Tiene una maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es coordinador del posgrado de Antropología en Salud en el área de Sociomedicina de la Facultad de Medicina. Él va a ser quien dirija unas palabras a nosotros en este acto de apertura. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un placer y un honor el iniciar este primer coloquio. Y dado que generalmente las inauguraciones duran 30 segundos, me tocan por lo menos 14 minutos para hablar de otras cosas. ¿Por qué hablar de otras cosas? Bueno, en primer lugar, mencionar la fortuna de estar aquí con ustedes en este evento para mí muy importante, porque de alguna manera he sido una persona afortunada en el sentido de haber transitado desde la medicina académica, desde la medicina científica, y donde el instrumento por excelencia es la historia clínica. Pero por otro lado, haber hecho un tránsito que fue de la medicina, de la biomedicina hacia la antropología, me dio otro importante instrumento, que fue ya no la historia clínica, sino la etnografía basada en las entrevistas a profundidad, en la observación participante, y entonces entrar no ya en una historia clínica, sino en una historia de vida, en las historias de vida. Y creo que precisamente este coloquio abre esa posibilidad de la integralidad que debemos de tener ante la persona que está frente a nosotros, que a veces está enferma, pero que a veces también está sana, de tal manera que estos años de experiencia me han servido para ir aquilatando lo que significa la historia clínica y su resultado, que es el estudio de la enfermedad, la del sufrimiento individual, pero contrastarlo con lo otro, que es la historia de vida, y en la historia de vida nos metemos a la parte biográfica de la persona, y entonces ya no vemos la enfermedad, sino vemos el padecer, vemos el padecimiento, vemos ya no el sufrimiento individual, sino el sufrimiento social, el sufrimiento colectivo. Cuando está uno en la carrera de medicina, lo principal, cuando uno pasa las materias básicas que se dan en la Facultad de Medicina, aquí en Ciudad Universitaria, cuando uno pasa a los hospitales, el aprendizaje sobre todo es de la historia clínica. Pero la historia clínica, ya visto con el tiempo, en realidad es un documento muy acotado, reducido, interpretado y reinterpretado, donde además casi no se permite que la otra persona, la persona enferma, pueda hablar. Es más, si habla de más, según nuestra concepción, es un verborreico o una verborreica. Así nos lo dicen, o así nos lo dijeron nuestros maestros. O sea, uno tenía que conducir siempre la historia clínica, el interrogatorio. Y generalmente lo que hacemos es una reducción en cuanto
a pasar del lenguaje popular a un lenguaje biomédico que puedan entender aquí y en China. Y ahí hay una gran reducción. En cambio, en la historia de vida, es el discurso largo, el discurso ampliado, el discurso subjetivo y, sí, por cierto, a veces contaminado con la medicalización, porque la medicalización ha colonizado precisamente intelectualmente a la gente, y entonces también utilizan palabras que son de la biomedicina. El discurso y en la historia clínica generalmente los datos son incuestionables porque son dados por el experto y el experto es el que estudió medicina. En cambio, se toma en cuenta del otro lado que el discurso biográfico pues, es cuestionable por provenir de un lego, alguien que no sabe de la medicina y que en esta corriente última que hubo de la medicina basada en evidencias se toma simplemente como algo anecdótico, algo periférico, algo marginal. De tal manera que cuando se llega a las clasificaciones, la historia clínica llega a una clasificación y que corresponde a algo aceptado internacionalmente como es la clasificación internacional de enfermedades, ahí desaparecen muchos de los saberes y de las prácticas de la gente, son inexistentes. Los aires, el susto, el empacho, eso no existe. Eso no existe dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Y bueno, por lo menos una sección de la biomedicina en psiquiatría, por lo menos en el DSM-4 y el DSM-5, por lo menos ya se habla de la existencia de nervios, de muinas, de bilis, pero es solamente la psiquiatría y ciertos sectores de la psiquiatría. De tal manera que se considera dentro de la historia clínica y dentro de la biomedicina que los saberes, las prácticas, los valores que se manejan son los verídicos, son los verdaderos y son los que son relevantes. Y por tanto, lo que corresponde a la persona que padece son saberes y prácticas erróneas, falsas y no relevantes. En la historia clínica se minimiza lo que es la trayectoria o el itinerario ante la enfermedad. Se hacen algunas preguntitas dentro del interrogatorio, muy al final, no importa lo que hizo antes, porque se supone que ya está dentro de la biomedicina y es lo que le va a dar la respuesta que es además la verdadera. En cambio, en la parte biográfica de historia de vida es importantísima la trayectoria de la enfermedad porque podemos entender todos los recursos materiales, simbólicos, recursos humanos que se han utilizado para tratar de llegar a estar sanos. Entonces tenemos, por un lado, una medicina basada en la evidencia que permeó muy fuertemente, incluso nuestra facultad de medicina estuvo muy fuerte, y lo que tratamos ahora de que nos basemos también en las narrativas, el lograr un equilibrio, ¿sí? De tal manera que me da gusto esta iniciativa de la doctora Liz Jamuy y de los muchachos que forman parte de todo este equipo, el rescatar esta otra parte olvidada de la medicina. Creo que eso es muy importante, rescatar esas experiencias vividas por la gente, las emociones, los afectos, ya no solamente una cuestión biologicista, orgánica, mecánica. En la medicina, en la biomedicina, las historias clínicas están sumamente guardadas y resguardadas en las instituciones, en los hospitales. En cambio, las narrativas están más bien guardadas y resguardadas por los propios afectados. De tal manera que hay una comprensión y también un entendimiento de qué es lo que está pasando. En la biomedicina, la historia clínica guardada y resguardada firmemente en hospitales, en centros de salud, en unidades médicas familiares, es llegar al diagnóstico. Eso es lo importante en la historia clínica, llegar al diagnóstico y hacer diagnósticos diferenciales para hacer una terapéutica que generalmente se basa en lo farmacológico.
Simbólicamente, yo trabajé en la clínica 7 del Seguro Social y cuando uno entra a la clínica, lo primero que uno observa a la derecha, entrando a la clínica, es la farmacia, es lo inmediato. Hasta el fondo estamos los médicos. Pero cuando salen los pacientes, lo último que ven es precisamente la farmacia y todo se reduce generalmente a medicamento. Yo creo que eso no es lo único y por eso es muy importante la narrativa, porque en la narrativa el centro de la terapéutica es la palabra que se emite, sobre todo la palabra que se va a escuchar. Esa narrativa permite una cierta comprensión y un poco de entendimiento al proceso de salud-enfermedad. Pero la pregunta que finalmente se va a hacer cuando se está en las narrativas es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy enfermo? Y tenemos toda una serie de literatura al respecto, no simplemente de Víctor Hugo Rascón, ¿por qué a mí? Diario de un condenado, ¿sí? En el cual señala muy rápidamente en la introducción, ¿por qué a mí? Me pregunté aquella tarde del 5 de septiembre, cuando salí como autómata del servicio médico. ¿Por qué a mí? Me lo pregunté muchas veces. ¿Por qué a mí? Me preguntaba en mi oficina, mirando desde mi ventanal en el Paseo de la Reforma, el ángel de la Independencia, dorado e indiferente a mi pena. ¿Por qué a mí? Me pregunté toda la noche, revolcándome en la cama, si no fumo ni bebo, si duermo 7 horas, si me alimento con una dieta balanceada, si a las 7 de la mañana de lunes a viernes estoy en el gimnasio del banco en el piso 14, haciendo mis rutinas en la escaladora, en la banda para correr, levantando pesas, corriendo cada día a los 6, 10 kilómetros en la pista del bosque de Chapultepec, etcétera. Y entonces aquí nos empieza a contar todo lo que sucedió hasta prácticamente, ya no puedo narrarlo, su fallecimiento. Entonces, para mí es muy importante este evento en que se ve esta otra parte, no solamente es la enfermedad vista desde la biomedicina, sino las narrativas, para, sobre todo, escuchar a nuestros pacientes, comprenderlos, realizar las alianzas terapéuticas y hacer a un lado todo aquello que nos estorba en la relación médico-paciente. Hace 10 días tuve la oportunidad de estar con un gran maestro médico mexicano, el doctor Fernando Martínez Cortés, 94 años. Doctor Fernando Martínez Cortés, médico que hizo alergología, que dirigió el pabellón 29 de medicina interna, que lo convirtió en el pabellón, por lo menos por un tiempo, de la medicina en su aspecto biopsicosocial, director del Hospital General de México, y al visitarle hace 10 días me encontré, en primer lugar, que no había escritorio. No tiene escritorio, simplemente son una silla para él y un cómodo sillón para el paciente y quien le acompaña. Y se quejaba su secretaria, el doctor ya tiene 94 años, sigue dando consulta y además, pues nada más les da 1 hora a cada paciente. Pero no se contenta con 1 hora, hace 1.5 horas con cada paciente. Yo me imagino que, y esto también queda como anécdota, decían del doctor Fournier que él no iba a su consultorio, sino iba a su conversatorio. De tal manera que es ver la medicina de otra manera, es la búsqueda de la escucha, de la conversación, del acompañamiento a la persona que no solamente tiene enfermedad, sino padecimiento, una búsqueda de empatía, de reflexividad, de sentido y contextualización a lo que está sucediendo. Y como le llama el maestro Fernando Martínez Cortés, llegar a una medicina de la persona, ¿sí? De tal manera que esto es lo que podríamos llamar humanización de la medicina. Y bueno, pues ya me señalaron aquí que ya se me acabaron mis 14 minutos, entonces celebro la formulación y realización de este primer coloquio de narrativas, aproximaciones teórico-metodológicas a las narrativas del padecer. Felicito nuevamente a Liz por esta iniciativa y de todos los muchachos que le acompañan de nuestro posgrado. Creo que es algo importante y me encanta que hayan dicho primer coloquio.
porque eso significa que no será el único. Muchas gracias y esperemos, bueno, vamos a hacer la dinámica que siempre se hace de ponernos de pie y siendo hoy 25 de mayo, 9:25 de la mañana, damos por iniciado este primer coloquio de aproximaciones teórico-metodológicas a las narrativas del padecer. Enhorabuena.